Bueno, si quieren vamos a ir empezando como para no perdernos minutos de la presentación, del encuentro en realidad. Arranco presentándome yo soy Leticia Williams, soy ginecóloga, trabajo en Surcos Asociación Civil hace ya varios años, y en este caso estoy a cargo de la coordinación del proyecto Integral, que es el que nos convoca hoy. Este es un proyecto financiado por el Fondo Canadá para Iniciativas Locales, y la idea del proyecto era generar una herramienta de capacitación gratuita y accesible para todas las personas que estuvieran interesadas, con el objetivo un poco de sensibilizar sin entrar en cuestiones técnicas, eh, para el acompañamiento integral a personas trans, tanto en la salud como en la educación. Dentro de este proyecto nos encontramos con algunos encuentros sincrónicos que eh, al principio eran en base a las dudas, y después hicimos algunos en base a un relevamiento de interés, y uno de los temas que está como muy en agenda es este del acompañamiento a infancias y adolescencias trans y sus familias. Entonces, en ese contexto nos encontramos hoy aquí. La idea de este encuentro es dejarlo a disposición de quien quiera verlo en asincrónico, si alguien no puede conectarse hoy, pero un poco la propuesta es tener un encuentro un poco de conversación. Entonces, vamos a tener 3 presentaciones donde nos van a contar un poco su forma de trabajo, pero además sí les vamos a pedir si pueden ir dejando en el chat cualquier duda o pregunta o comentario que tengan, y hacia el final vamos a tener un rato de intercambio, porque bueno, parte de la riqueza de estos encuentros también es, bueno, encontrarnos, no solo escuchar. Lo único que les voy a pedir es, si la mayoría puede, o cada una, dejar prendidita su camarita, porque no es lo mismo vernos la cara o no vernos la cara en estos encuentros virtuales. Y Teo, te dejo para que sigas vos contarnos un poquito. Bueno, gracias, Letu. Mi nombre es Mateo, yo asisto a Letu en la coordinación del proyecto. También sumar que si quieren pueden agregar sus pronombres en su nombre de acá, por ahí cuando intercambiamos, así podemos todos respetarnos los pronombres que usamos. Como lo tengo yo, por ejemplo, hay varias personas acá que ya se pusieron sus pronombres entre paréntesis, está bueno. Y eso, mientras vayan dejando comentarios en el chat, los vamos a ir levantando para poder charlar, más allá de la instancia de conversación del final. Por ahí es medio difícil tomar la palabra, pero lo pueden hacer por escrito también, y está bueno. Así que bueno, bienvenidos. Gracias, Teo. Seguimos con la ronda de presentaciones. Andy, ¿querés presentarte? Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Andy Panciera, soy psicóloga. Me identifico como una persona trans, travesti. Mis pronombres son ella, ella. Nací en la ciudad de Mar del Plata y si digo hace cuántos años vivo en Rosario, retiro el DNI arriba de la mesa, así que no lo voy a decir. Pero bueno, soy rosarina por elección. Y hace un par de años que tengo la responsabilidad y el honor de acompañar y formar parte de la organización de varones trans y no binarios de Santa Fe, donde conozco al bombonazo de Gio. Y eso es todo lo que tengo para decir. Gracias, Andy. Bueno, bombonazo, ¿querés presentarte? Ahora me da vergüenza. Bueno, yo soy Jovi, soy un varón trans de la ciudad de Santa Fe, soy músico y soy el coordinador de la Asociación Civil Varones Trans. No mucho más para decir en la presentación, voy a seguir dándole espacio. Gracias. Listo, ¿querés presentarte? Hola, ¿qué tal? Buenas, yo soy Lisandro Cotone de la Secretaría de Niñeces y Adolescencias Trans Diversas y sus familias de la Federación Argentina LGBT. Hago activismo desde que tengo 19 años, que fue el momento en el que esta secretaría me recibió y acompañó a mi familia. Y desde entonces me formé como una activista trans, dando charlas, capacitaciones, también dando talleres de ciencias secundarios, y así estuvimos en un montón de lados en la SECRE con un equipo muy comprometido
con ganas de ayudar y acompañar familias en el proceso de aceptación y poder dar un futuro mejor a todas las personas trans y un presente mejor a las desde la niñez y la adolescencia. Sí, también me acompaña Mari Ramón, que también es parte de mi secretaría, de nuestra secretaría. ¿Querés presentarte, Mari? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Mariana Ramón, me dicen Mari. Junto con Mariana Sichelo Fernández, ya desde hace un tiempo, más de un año, estamos haciendo la co-coordinación del equipo del área de salud mental de la Secretaría de Niñeces y Adolescencias Trans, donde pertenece Lisandro. Hay otra psicóloga también, está también, bueno, Zulma, Delphi, y nuestro asesor que es Pablo de Cruz. Yo soy psicóloga hace muchos años, soy una mujer cis, pero sí soy familiar de personas del colectivo LGBTQ+, también. Y bueno, ya nos explicaremos después cuando nos toque lo que hacemos en la SECRE. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Dicho eso, si les parece, arranquemos, así ya tenemos todo el tiempo disponible. Vamos a tener un ratito de presentación de cada persona que se presentó hasta aquí, hasta ahora, y después otro rato de intercambio como contábamos recién. Así que Andy, si querés, el piso es tuyo, como dicen. Bien, muchas gracias. Bueno, gente, y les comento, Leti me había comentado, Andy, la idea es que vos puedas comentar el trabajo que haces, sobre las investigaciones que estuviste haciendo, las cosas que estuviste aprendiendo este tiempo. Hay equipos de salud que quieren también empezar a ver sobre cómo empezar a implementar algunos programas, algunos dispositivos en su territorio, saber cómo sortear algunos obstáculos, y vamos a tener más o menos unos 20 minutos para eso. Entonces, bueno, claramente no íbamos a poder armar una clase, entonces, lejos de armar, ¿no?, como una clase y tirarle conceptos y tips y decirles lo clara que la tengo, la idea es comentarle un poquitito, qué me movió a hacer este trabajo, que claramente a mí me atravesó, que tiene que ver con mi historia, que más allá del chiste que les tiré arrancando, que tiene que ver con mis amigos, que tiene que ver con mis vínculos, que tiene que ver con, bueno, con el corazón, que tiene que ver con esta asociación, que es la asociación en realidad, y que tiene que ver con, bueno, con un proyecto que fue mutando con el tiempo, que tuvo que ver con los avatares que fueron transitando nuestro país, y con, bueno, cómo se nos fueron atravesando algunos obstáculos en el camino, y las vueltas que le fuimos encontrando a esos obstáculos. Cómo en algún momento no teníamos, o teníamos muy poco conocimiento de acuerdo a cómo acompañar, a cómo trabajar, y cómo, bueno, empezamos a generar conocimiento desde una epistemología, desde una manera, bueno, y más o menos en qué andamos ahora. Más o menos mi idea era para eso. Mi idea es arrancar con esa parte como más teórica, si se quiere, y la idea es después Gio también les va a mostrar, y la idea de hoy es traerles eso, material de experiencias, de lo que hacemos cotidianamente. Esto va a estar grabado, así que quiero que sepan, y también este es un ratito que me gustaría como poder hacerlo explícito también para que podamos agradecer, que van a ver material en el que van a aparecer niñeces y sus familias, tanto las niñeces y las familias que aparecen en el material que van a aparecer, dan su consentimiento, y también tiene que ver con que se sabe que este es un ámbito de aprendizaje y también de militancia, y que este fue un debate muy profundo de muchos años, donde nuestros compañeritos también piden ese derecho a la visibilización y a la participación política. Y nosotros como militantes también tenemos esa obligación de respetar y de acompañar ese derecho también, ¿sí? Así que voy a pasar a compartir. Bien. Bien. Entonces, para comentarles, yo me recibí allá en la Universidad Nacional de Mar del Plata, llego a la ciudad de Rosario, y como el grueso de los profesionales me dedico a montar una práctica clínica privada.
empiezo a trabajar en una institución, que es la institución esta que viene acá, que se llama el TOE, y empiezo mi formación como terapeuta de familia. Y tengo la oportunidad de formarme como terapeuta familiar y de hacer una rotación en un centro que fue uno de los centros que tuvo, bueno, un rol muy importante dentro de la historia de la terapia familiar, que es el Instituto Ackerman de la Familia, y radicado en la ciudad de Nueva York. Y el Instituto Ackerman, dentro de sus bases conceptuales, tiene un compromiso muy, muy grande, teórico, conceptual, y para poder trabajar en poder comprender cómo impacta la opresión sistemática sobre las organizaciones de los vínculos y, por supuesto, en la pluralidad de las organizaciones familiares. Dentro de esa aproximación, dentro de esa institución, empiezan a proliferar distintas iniciativas para generar justicia social, y una de esas iniciativas es la que están viendo ahí, que es el proyecto Género y Familia, desarrollado por Jean Malpas, que en su momento, él como terapeuta de parejas empieza a trabajar acompañando a parejas del colectivo de la diversidad, cosa que hasta ese momento no se hacía, porque recordemos que dentro del privilegio eran el grueso de las personas que alcanzaban a ser profesionales de la salud, o eran personas dentro del closet, o eran personas blancas, cis heterosexuales, ¿no? De hecho, uno de los primeros libros de salud mental para en diversidad sexual es terapia afirmativa para el terapeuta cis, así se llama, fíjense, ¿no? Entonces estoy intentando hacer bastante rápido algo bastante más complejo, bastante historia, pero básicamente empieza esta pregunta de, bueno, cómo esta pareja, cómo esta persona trans que está vinculándose en esta pareja empieza a tener un montón de dificultades, y entonces se empiezan a dar cuenta dentro del Instituto Ackerman que no había oferta, que no había programas, que no había iniciativas destinadas a las niñeces trans, que las niñeces trans no eran sujeto de políticas públicas ni sujeto de cuidado por los profesionales de la salud. Bueno, ustedes imagínense que yo llego ahí, yo todavía no habiendo transicionado, y escucho de una institución gringa que me querían cuidar. ¡Pum! Ahí es donde se me rompe la cabeza en 1000 pedazos, y ahí es donde mi proceso de transición comienza. Año, bueno, no voy a decir el año tampoco, pero en ese momento para mí fue un punto de inflexión. Y ahí yo volví totalmente transformado, con esta idea de, bueno, yo tengo que replicar algo de esto en mi ciudad. Claro, todo muy lindo, pero en mi país de origen esto no podía ser igual. Por suerte en Argentina tenemos un plexo normativo que es totalmente distinto y totalmente de avanzada en comparación de lo que yo me había encontrado en Estados Unidos. Pero, me había armado una propuesta muy linda para las 4 paredes de mi consultorio. Imagínense, año 2016, armándote un programa privado para quien podía pagar una consulta cuando para de niñeces trans hablaba poco y nada, no iba a llegar a ningún lado. Entonces ahí es que empiezo a vincularme con un área que fue la primera área a nivel provincial en el país, que fue la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia de Santa Fe, y les acerco a esta iniciativa, les digo, miren, yo estudié esto, existe, ¿se puede hacer? Bueno, para mi sorpresa me dijeron que sí. Y así empezó esta iniciativa demencial que fue el proyecto Género y Familia, que fue cómo adaptar con sensibilidad cultural un programa que había iniciado allá a lo lejos, repensado totalmente desde las necesidades de nuestro territorio. Básicamente, el proyecto Género y Familia, repensado ahora con cómo lo estamos pensando en la asociación, el Club de las Niñeces Trans, después les va a contar Jovi, que así está repensado
por uno de los chiques del espacio. Pero siempre le decimos que tiene como, si yo pongo los objetivos como con un microscopio, el objetivo así como mirándolo de bien de cerquita, es poder llegar a tiempo. Y es poder acompañar a las niñeces, que las niñeces son ahora. Esa boludez que dicen que las niñeces son el futuro es mentira. Porque si yo llego dentro de 10 años, las niñeces ya no son. Yo tengo que llegar ahora, mientras que las niñeces necesitan cosas ahora. Entonces, ¿cómo yo acompaño a estas niñeces que tienen necesidades hoy, de poder vivir su niñez hoy, de acuerdo a tal cual la sienten y de acuerdo a sus necesidades sentidas? Pudiendo dar cuenta de esas necesidades dentro de un contexto, que ese contexto es de vínculos. Entonces, cómo esos vínculos pueden dar cuenta y pueden acoger esas necesidades cuando ese género no se da en comodidad con eso que les fue asignado al momento de nacer. Yo calculo que para el grueso de ustedes esta terminología va a ser conocida, si no muy brevemente alguna cosita voy a comentar ahora. Y fíjense que yo estoy hablando de dos cosas acá. Estoy hablando de niñeces y no de infancias, y que estoy hablando de dar cuidados y no estoy hablando de terapias. Y esto tiene que ver con que la identidad no es una patología, y también la idea es correr esto de que nosotros como profesionales de la salud tenemos que cuidar, que tenemos que curar a alguien, o que tenemos que ir ahí y evaluar, que esto es algo que escucho en 1000 capacitaciones y muchas veces en ámbitos oficiales, que los profesionales se evalúan y después de acuerdo a su criterio, y eso me parece que las organizaciones estamos muy flojitas, en que, ojo, ¿cómo es eso? Que de acuerdo a lo que vos evalúes, yo voy a acceder o no acceder a algo de acuerdo a cómo yo voy a construir mi corporalidad. Ojo al piojo en esa construcción del saber y el acceso a la salud. Me parece que ahí tenemos mucho para seguir laburando. Y después retomar esta noción de la diferencia entre niñez e infant, porque la noción de infant viene de antes de la Convención Internacional de los Derechos de las Niñeces, que infant significa aquel que carece de lenguaje y por lo tanto es objeto de tutela. Y niñeces remite a aquel sujeto político que es sujeto de derechos, que es una persona que al estar en un momento distinto de su ciclo vital, requiere distintos cuidados. ¿Sí? Ajá, entonces eso nos pone en un paradigma totalmente distinto. Entonces lo que nosotros desde este ámbito tenemos que hacer es generar las condiciones suficientes para que esta persona que tiene estas necesidades respecto a su experiencia de género pueda crecer libre de violencias y en plenitud, que es un desafío enorme. Ese desafío chiquito, lo complemento con la lupa grande, o con el gran angular, cómo veo el bosque ahora, que tiene que ver con entender que promover la inclusión de todos los rostros que el género va adoptando en mi comunidad es una forma de justicia social, y que por lo tanto todo el laburo que nosotros hacemos en esta óptica es un proceso de restitución de derechos, y que tiene que ver con fortalecer nuestra democracia. Entonces ahí tiene que ver con todo esto, otro laburo que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora. Cuando nos sentamos y conversamos y pensamos estrategias, cómo hacemos redes territoriales, cómo vamos viendo para que en las distintas comunidades haya sectores de salud, haya escuelas inclusivas y demás, tiene que ver con esto de que si yo trabajo con una familia y que esta familia está 10 puntos, aceptan, acompañan, todo regio, pero esta niña trans después va a la escuela, y en la escuela no puede ir al baño, pasan lista y la nombran con el nombre anterior, el estado de ánimo a esta piba le va a durar lo que un pedo en un canasto. ¿Puedo decir pedo o Canadá se enoja? Bárbaro. Entonces, todo el tiempo vamos a tener que estar combinando estos dos objetivos, estas dos lentes, y para eso no voy a poder laburar yo sola en mi consultorio. ¿Sí? Para esto vamos a necesitar justo laburar en red. Muy rápidamente, yo no sé cómo estamos con el tiempo, Leti, te pido que me vayas tirando cada tanto un par de chicharras. Vas por la mitad. Bueno, bárbaro.
El grueso ya lo dije. El grueso ya lo dije. Básicamente pensar que dentro de este dispositivo de la diferencia sexual, podríamos organizarnos sociocomunitariamente de 1000 maneras. La manera de clasificar a los seres humanos es a partir de diferencias genitales. Podríamos clasificar a las personas de acuerdo a 1000 atributos. Ahora, se clasifica a las personas a partir de diferencias genitales. Y se dice que esa diferencia genital es la en mayúscula y en singular, la diferencia sexual. Dentro de las 1000 características que hay en la sexualidad, se hace de esa la única y principal característica definitoria. Y a partir de esa característica, a partir de ese sistema, se empieza a establecer este sistema clasificatorio en el cual se nos asigna, al momento de nacer, un género, y de acuerdo a ese género que se nos asigna al momento de nacer, que es binario, es decir, va a estar cifrado en la categoría varón o la categoría mujer, se nos asigna un universo de posibilidades limitadas. De acuerdo al libro de Victoria Ugacio, se nos asignan historias permitidas e historias prohibidas. Se nos dicen aquellos significados, aquellas posibilidades y aquellas prohibiciones que están dispuestas en el universo simbólico para nosotros. Pensemos entonces el proceso de socialización en las infancias. ¿Qué referentes tuvieron? ¿A quiénes se querían parecer? Cuando se tuvieron que encontrar con su propio cuerpo, ¿qué referentes eran válidos? Cuando tenían que entender qué corno era esto, cuando tenían que empezar a entender cuántos deditos tenían, cómo era mover, cómo era sentir, qué tan largo yo podía tener mi pelo, cómo era, si yo tenía que sentir todo el tiempo que mi cuerpo estaba tapado, o si estaba bien que mi cuerpo estuviera descubierto, si era peligroso que mi ombligo estuviera al aire, o si estaba bien, qué formas de mover mi cuerpo estaban bien, qué tonalidad tenía que tener mi cuerpo, qué tonalidades eran falta de educación. ¿Sí? Todas estas cosas son procesos, ¿sí?, que se van aprendiendo a lo largo de la educación, de la sociabilización. ¿Sí? Todo este proceso a la hora, en la etapa de la niñez, está codificado por la experiencia de género. En algunas niñeces eso no es un problema, en otras niñeces esto produce un malestar muy, muy, muy grande. Este dato ya quedó un poquitito viejo. Yo tengo la esperanza, no me animo a decir la certeza, que en muy poquito tiempo vamos a tener la posibilidad de replicarla y de actualizarla. Le tiro ahí un guiño a mi compañero. Y este es un estudio que pudimos realizar ahí a fines de 2019 en la provincia de Santa Fe. Y fue muy importante para nosotros porque Población Trans pudo relevar la calidad de vida de Población Trans. Y lo que voy a hacer rápido es que puedan ver. En la fila de la izquierda se le preguntó a Población Trans adulta en qué momento de tu vida te diste cuenta que eras trans. Y fíjense que más del 70% de las personas se dio cuenta que era trans antes de los 12 años. Ahora fíjense la columna de la punta de la derecha. La proporción es invertida en el porcentaje de la edad. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿A qué edad pudiste hablar con alguien adulto de acuerdo a lo que te estaba pasando? Y este tipo de preguntas, fraseadas distintas, en distintas provincias, con alguna variante, se repite. Y esto nos sigue marcando que hay una vida que se vive a dos tiempos. Y en esta diferencia entre estos dos tiempos es donde sucede la brecha en las oportunidades. Entonces, cuando seguimos hablando de que para las personas trans están estas cifras de cuál es nuestro tope o cuál es nuestra esperanza de vida y demás, se nos sigue escapando de estas cosas. ¿Qué es lo que pasó en nuestra infancia? ¿Qué es lo que pasó en esta historia de vulneración de derechos? Muy brevemente, y dónde es donde buscamos incidir, y sobre esto es donde ahora tenemos mucha investigación, y esto es donde cada vez estamos pudiendo comprender más para acompañar mejor,
es comprender que en el grueso de los casos, mamá rosa y papá celeste, mamá y papá cis, que son heterosexuales, tienen que criar a un niño verde. Y que mamá y papá cis, que son heterosexuales, tienen un manual de cómo fueron socializados en su experiencia de género, de cómo debería ser el género, que a la hora de ejercer la crianza no se aplica a la experiencia de género de su niño. Entonces, el género, que en este caso de la experiencia de cuidado debería ser un puente de comunicación, se termina transformando en una muralla. Entonces, todos aquellos recursos que deberían hacer que un vínculo se transformara en recursos, se terminan transformando en obstáculos. Entonces, desde nuestra óptica, lo que entendemos es que estas normas sociales de la hetero-cis normatividad se transforman en formas de sentir. Y que el grueso de las reacciones de rechazo hacia la identidad de las niñeces y de la expresión de género de las niñeces tienen que ver con este proceso de socialización en las figuras del cuidado. Y esta es la tesis central del modelo familiar multidimensional desarrollado por Jean Malpas. Si me quedo acá nos pegamos un corchazo, ¿sí? La idea y el potencial transformador es justamente entender que así como en esas narrativas hay heridas, porque está ahí, también está la posibilidad de reparar. Y que una vez que reparamos y que podamos con esas familias poder buscar cómo socializaron estas familias, y podemos empatizar y poder buscar ahí, y problematizar y deconstruir eso, estas familias tienen la posibilidad de construir una forma de socialización distinta. Y esta familia puede, con los mismos ladrillos que ahora hay una muralla, volver a transformar y construir ese puente. Y entonces poder entender, y en esto hay mucha investigación, todos los metaanálisis indican lo mismo, cada vez que los replicamos, que la mejor forma de protección de las niñeces es la aceptación familiar. Tengo la percepción que ya me quedé sin tiempo, así que voy a pasar lo último. Esto está publicado. Tenés 3 minutos más. Está en link, lo pueden leer, lo pueden buscar. Seguramente no nos va a faltar otra oportunidad para charlar, pero básicamente nuestro modelo de laburo tiene que ver con esto. Nosotros ya no laburamos y la verdad ya no creemos más en esto de un hospital que te ofrece un servicio vertical donde la gente entra y lo vamos haciendo circular por entrevistas de más. La asociación funciona justamente con esta idea de que las niñeces son el centro y que haya espacios seguros donde las niñeces estén, circulen y se vinculen entre pares. Y sobre todo que las niñeces tengan referentes adultos, trans, no binarios, que les acompañen. Y a partir de esas referencias, en poder empezar a tejer redes de cuidado. Y que esas redes basadas en el reconocimiento y en la empatía puedan empezar a trabajar esas referencias para que el resto de las instituciones en las cuales esas niñeces van a crecer puedan ser sensibles a las necesidades de género de las niñeces. Como pueden ser los profesionales de la salud, que tienen que estar capacitados para poder hacer bien su trabajo, como pueden ser las instituciones de gobierno, por ejemplo, no sé, puedo decir el registro civil y demás, como decirte las familias que van a tener que hacer su laburo, y como decirte las escuelas, ¿sí? O todas esas otras instituciones de la comunidad, ¿sí? Desde mi óptica, sin instituciones, sin organizaciones que banquen este laburo, yo no encuentro otra manera de que este laburo sea sostenible y que sea honesto. Tengo un poquito más de cosas para compartir, pero básicamente estoy hablando de esto. Estas imágenes, de nuevo, es de lo que hacemos en la asociación. En la foto de la izquierda
Esa es una práctica de conciencia plena, de mindfulness, donde estamos trabajando los chicos sobre cómo viven su corporalidad, sobre cómo construyen autocompasión. Y fíjense, Nayel, con 8 añitos, está acompañando a un compañero mientras que realiza su práctica. Bueno, van a empezar a ver eso, ¿no? Cómo un compañerito construye con otro más grande y va generando esa referencia que necesita. Cómo empezamos a generar incidencia también en espacios de construcción de ciudadanía. Esta es una ronda de mecimiento, también pensando, ¿no?, en espacios de transmasculinidades, desde dónde se construye esa masculinidad, qué implica esa masculinidad, cómo entre nosotros también habitamos esa corporalidad, cómo también agenciamos esos afectos, y sobre todo cómo tenemos una línea de fuga a eso que nos intentan vender todo el tiempo de el régimen de la diferencia sexual con un parche distinto. Bueno, un poquito trosca me quedó al final la presentación, disculpen, pero... Espectacular. No, estuvo buenísimo, espectacular. Me encanta, porque vos deslizás conceptos enormes, como sensibles a las necesidades de género de las niñeces, así como... Y en realidad es un montón, está re lindo. Así que bueno, muchas gracias por eso. Tenemos algunos comentarios, si les parece, vamos a seguir con las presentaciones, así no nos atrasamos y hacia el final leemos todo junto. Jovi, ¿quieres hacer tu parte? Bueno, nada, sumarme un poco a lo que venía comentando Andy, quizás más desde cómo lo hacemos acá, más desde la experiencia estando ahí. La verdad es que desde toda la asociación, digamos, con todo el equipo que tenemos, intentamos ir tomando tareas que creemos que son esenciales para acompañar a las niñas. Y bueno, un poco también nace todo esto eh, desde lo personal también. Siempre pienso como que mi historia en este caso empieza siendo yo siendo un niño trans sin poder nombrarme. eh, Sin encontrar esas herramientas, sin ver referentes, sin ver adultos trans, otros varones trans, sin verme en la televisión, sin verme en ningún lado. Y bueno, cuando pude transicionar, ya siendo adulto y habiendo perdido quizás poder habitar una infancia siendo una niñez trans, eh, encuentro esto, ¿no? Reparar todo eso, pudiendo transformarme hoy quizás en esa persona para poder acompañar a otras niñeces a que hoy habiten su identidad como así lo sienten. Así que, bueno, pensándolo un poco desde ese lugar, empezamos a buscar herramientas, a pensar en cómo podíamos hacer para saber cuáles eran las niñeces que estaban hoy en Santa Fe, eh, quiénes eran esos niños, niñas, si estaban acompañados, si no, y poder llegar a tiempo, que es lo que decía Andy. Y bueno, así fuimos haciéndolo. Terminaron, la verdad, siendo muchos. Siempre decimos, bueno, ya hay que cerrar la inscripción porque me va a dar algo, pero realmente eso demostró que había una necesidad enorme, un vacío de parte de todo, ¿no? De todas las instituciones, de parte del Estado, de cosas de que no se hablan, de invisibilización. Y bueno, pudimos ir haciendo un poco el recorrido en donde nos juntamos semanalmente, pase lo que pase, todas las semanas nos encontramos con las niñas y con sus familias y empezamos a, desde nuestra propia experiencia como personas trans, poder darle algunas herramientas de acompañamiento, eh, algunas herramientas también legales, acompañarlos también en la parte de su salud,
sus cambios registrales, de todos los deseos que tengan que quieran hacer. Sí pasa que hasta el día de hoy sigue siendo muy difícil hacer estos acompañamientos cuando salimos de nuestra burbuja de la asociación, de los encuentros entre personas trans, porque es así, una niña necesita que en todos los espacios donde vaya sea reconocido, sea visto como tal. Digo, no es fácil cuando muchas veces están las chiques en la asociación y tienen que volver a sus casas y puertas para adentro no sean nombrados con su nombre autopercibido, o tengan que ir al médico y no encuentren un equipo seguro de atención para niñez trans. Digo, es como que no hay manera, hay que trabajar integralmente, o no hay manera de poder sostener, digamos, eh, la estabilidad, la alegría también de las niñas, porque eh, creo que falta mucho todavía. Empezamos a hacer, en principio, cuando todas las familias iban llegando, llegaban y siempre como con miedo, con inseguridades, de decir, bueno, mira, muchas veces caían con el niño y era, bueno, yo estoy acá, pero no sé si lo que estoy haciendo está bien, o si esto es una locura porque es muy chico, y creo yo siempre que el primer paso para que estas fraternidades, madres, padres, sepan que estaban haciendo las cosas bien, era que se habían acercado, que su primera reacción no había sido expulsiva. Cuando vos tomás la decisión de ir a un lugar para acompañar y decir, no sé si estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, pero quiero tener las herramientas y quiero estar acá, digo, me parece que incondicionalmente lo que no hace falta ahí es amor, y creo que es de todas las estadísticas que tenemos, de todos los recorridos que venimos haciendo, sabemos que lo más importante es el acompañamiento, es una familia que esté ahí, es tener al menos una persona con la que lo puedas hablar. Después empezamos a entender también que algunas complejidades que las niñas iban teniendo encontraban su manera quizás de poder expresarlo, de poder hacernos saber. A mí me pasa siempre que me es muy fácil conectar, digamos, cada vez que tengo que hacer un acompañamiento a un niño, porque yo no dejo de pensar en que yo también estuve ahí y que quizás me costó poder entender qué es lo que me pasaba, pero quizás si hubiese tenido una persona trans que se sentaba delante mío, como hoy tengo la oportunidad de hacerlo, decirle, bueno, ¿qué es lo que te pasa? Vamos a ponerle nombre, vamos a buscar la manera de que te sientas mejor con esto. Creo que bueno, el cambio es muy positivo para el desarrollo de la vida de esos niños, de poder hablarlo. Ahí empecé a entender también de que es tan difícil, ¿no?, en la sociedad poder hacerle entender a la sociedad toda de que las niñas son sujetos de derecho autónomo, de que las niñas, lo identitario no se negocia, las niñas saben quiénes son. Es algo dificilísimo para mí de poder explicarlo a una persona cis que ya tiene saldado automáticamente lo identitario, porque nunca las personas cis ya lo tiene como naturalizado. Nadie va a dudar de decir, yo a los 5 años no sabía quién era siendo cis, nunca te lo cuestionaste, para vos estaba bien, sabías quién eras, pero las personas trans sí nos lo cuestionan, no, vos no. Es como, no, no hay un punto medio entre eso, es si sos chiquito no, y después qué sé yo, las personas trans no nacimos teniendo 18 años. Nosotros también fuimos niños. Y creo que cuando empecé con todo este recorrido del activismo de la niñez trans, me di cuenta que tenían que ser sus propias voces quienes cuenten sus historias. Es por eso que empezamos a hablar con las niñas. Ellos creo yo que sabían expresar mucho mejor que yo desde mi lugar lo que les estaba pasando, intentando defender la idea de que la niñez trans existe, y sino visibilizar que estas niñeces trans existen, que están hoy y que tienen voz propia y pueden contarles cómo se sienten. Por eso siempre en las charlas, o quizás en los talleres más de sensibilización o capacitación, me gusta pasar por ahí un videito de algunos de los niños de la orga,
Que esto es filmado una jornada de martes, nosotros nos juntamos todos los martes y bueno, fue un martes más en el que tomamos la decisión quizás de alguna de las charlas que estábamos teniendo, dejar un registro audiovisual. Yo ahora les voy a mostrar solamente unos 5 minutos, pero después, si les interesa ver el documental entero, me lo pueden pedir. Yo voy a dejar acá en el chat el link para que lo vean. Pero bueno, ellos son algunos de los niños de la orga, pudiendo también ser parte de esta capacitación. Si quieres pasar el videito. Bien, ahí deberían estar viendo mi pantalla. ¿Se ve bien? ¿Se escucha? Sí, se ve Sí. bien. Se escucha. Medio despacito se escucha. Ahí está el palo, el volumen. Y jugar con él. Claro, jugar con él. ¿Y qué sentís adentro de tu corazón? Mucha energía. Mucha energía. Y amo todo, claro. La vida misma. ¿Te sentís mejor ahora que conoces a Mayel? No sé si se escucha. No. ¿Qué mensaje le darían usted a las personas que entienden, que no apoyan? Que por ahí a veces pensamos cosas, o sea, que a veces no todos son iguales. O sea, pensamos en todo, para mí no es una psicología, pero no es más. No que apoyen, sino por lo menos que no, porque si yo me siento chico, chica, chique, como tendría que aceptarme a mí, porque ya hay una ley que para que me acepten, que digan que soy muy chiquito para que piense lo que yo pienso, es como un tema muy ridículo. Porque yo fuera chiquito, y si quiero cosas, serán bien, cosas. Van a nacer. Querría ser trans, de nuevo. ¿Vale? La misma pregunta. Si volvieras a nacer, ¿querría ser trans de nuevo? Y sí, porque por ahí si hubiera nacido un hombre biológico, no podría conocer a gente. Yo tener la oportunidad de ser a gente siempre una persona así. No podría venir acá. Mi mamá te decía, misiones. Sí, claro. Y claro, y ahora soy mujer. No hay edad para eso. Te das cuenta, igual puede ser, a cualquier edad pueden ser a los 20 años o puede ser a los 5 como Luca y Nayel, y igualmente ya lo sabes, te das cuenta solo.
No te despido por mí, de la conversación. Oh, no sé si se escuchó algo. ¿Se escuchó algo? Ahí va. ¿Se escuchó algo? Y por ahí no, pero se leyó y se vio que, wow, se vio. Como mamá de adolescente trans, te digo que se vio lo que vemos muchas mamás. Bueno, yo voy a poner el link en el chat del documental entero, porque en el documental entero hablan después, o sea, van contando los niños su mirada, pero también cuentan después las mamás todo su recorrido, su historia de cómo fue, y yo antes de editarlo no le mostré a uno que respondió el otro, entonces quedó algo muy loco porque creo que por ahí deja un montón de herramientas, porque sigue siendo, siempre volvemos a lo mismo, que la única respuesta, me parece, en estos casos es el amor y acompañar, y creo que el amor incondicional, en ese sentido, es una gran herramienta para acompañar a las niñeces trans. Bueno, después, ¿qué contarles? Esto, pensando en por ahí los vacíos que encontrábamos acompañando a estos niños, nos pusimos a pensar con Andy, con las mamás de la organización, en la posibilidad de escribir una ordenanza que ampare un poco todas estas niñeces trans. Escribimos en conjunto con una de las concejalas de acá de Santa Fe una ordenanza sobre niñez trans, que fue aprobada por unanimidad y fue la primera del país, y que dentro de esa ordenanza está un poco todo esto que venimos trabajando nosotros, que es las capacitaciones en las escuelas, en los espacios de salud. Con esta ordenanza también salimos durante todo lo que fue el año pasado, primero ingresando a las escuelas de las niñeces de nuestra propia organización, y eso se hizo extensivo, en donde nos empezaron a llamar de todas las otras escuelas para poder llegar con esta información, con estas historias. Muchas veces Luca, el que vieron ahí en el video, quiso acompañar y dio bastante la charla mejor que yo. Pero creo que es eso, que es pensar en trabajar en espacios seguros, en espacios cuidados. El trabajo de activismo y de acompañamiento se hace muy difícil porque, por mi parte, lo que yo hago acá es ir antes de que lleguen estos niños a los espacios que ellos quieren empezar a habitar. Si uno va a empezar a hacer en un club fútbol, si uno va a empezar música, si uno va a empezar antes, voy con la mamá, dejamos un saldado algunas cosas para que cuando este niño llegue no se encuentre con un montón de violencias que están totalmente naturalizadas. Y entonces antes hacemos como una burbuja para que cuando llegue no tenga que atravesar ciertos dolores que por ahí hemos atravesado las personas trans, que somos un poco más grandes. Pero creo que llega un momento en que, por supuesto, todos estos recursos se agotan y se hace muy difícil poder estar tan de cerquita de cada una de las niñeces trans. Creo que deberían tener saldados estos espacios ya, al menos conocer la ley de identidad de género, que tiene ya 10 años, poder trabajar entendiendo que no todas las transiciones son iguales, no esperar cuando yo digo que va a empezar una persona trans en el club, al otro día todas esas ideas fisonómicas que te llevan a pensar cuando te dicen que alguien es varón o es mujer, porque eso creo que es lo que nos hace sufrir tanto. La mirada también puesta en nuestros cuerpos hace que se haga bastante más difícil poder aceptarnos, poder querernos como somos, poder sentirnos válidos. No es fácil tener una corporalidad que todo el tiempo tiene la mirada puesta con una total desaprobación en cualquier espacio, digo, al salir de tu casa. Entonces creo que poder empezar a pensar también, saliendo de este binarismo, saliendo de la genitalidad, poder pensarnos a nosotros mismos así. Yo creo que la gente cis tiene un montón de cosas por hacer, porque muchas veces me dicen,
las madres o las maestras de los niños o todo, no, yo no sé qué hacer, no tengo herramientas, y tienen muchísimo por hacer, porque creo que también ceder sus espacios es hacer mucho. Muchas veces nosotros no llegamos a todos esos espacios porque desde muy pequeños somos expulsados de la escuela, pues nos cuesta poder encontrar un trabajo, ya que sin tener la escuela es mucho más difícil, sin tener un trabajo nos cuesta acceder a una vivienda, y sin tener una vivienda y sin acceder a los espacios de salud, nuestras vidas la verdad es que son muy cortas. Todos sabemos el promedio de vida de las personas trans, que desanima mucho eso, y la verdad que estamos a tiempo de cambiarlo todo, al menos para las niñeces trans. La expectativa de vida de las personas trans se puede cambiar, pero es una responsabilidad de todos nosotros que eso suceda. Entonces, creo que desde su lugar de profesionales, desde su lugar de los espacios que habitan todos los días, primero pararse 2 segundos a pensar cuántas personas trans tienen al lado ocupando los mismos cargos que ustedes. Si la respuesta es 0, no es porque nosotros no queramos estar ahí, nosotros no llegamos ahí. Pero está tan naturalizado eso por toda la carga negativa que tenemos las personas trans, en donde se escucha hablar de nosotros en la televisión, en los medios, en todos esos lugares se habla muy negativamente de nosotros. Entonces eso da un peso enorme, que al menos, ya que nosotros no pudimos, ojalá que al menos el día de mañana sean estos niños quienes estén en los medios, quienes estén en los consultorios y quienes estén en todos los espacios donde ellos quieran estar. Y esa va a ser la única diferencia y esa va a ser la única inclusión, pero esto también depende de ustedes. Así que, por mi parte, abrir ahora no sé si falta que hable algún compañero, y después a poder responder cualquier duda que tengan que podamos ayudar. Gracias, Jovi. Voy a hacer un mínimo, ínfimo de autobombo, ínfimo. Me va a tener que saber disculpar. Pero cuando pensamos este proyecto que hoy nos aloja, el Integrá, lo hicimos personas cis. Y en su momento reconocimos la necesidad de que no era completo, que no estaba bien que fueran personas cis llevando a cabo un proyecto, o sea, como que nada. Y nos tomamos el trabajo, hicimos un esfuerzo muy grande para asegurarnos de darle voz a personas que son parte del colectivo y que capaz tienen la misma o más experiencia que otras personas que son cis y que capaz tienen menos micrófono, por decirlo de una manera. Entonces un poco por eso están, si se meten en el Integral, si se meten a escuchar los videos que están todos en el canal de YouTube de Surcos, se van a encontrar con que dentro de este proyecto ese fue un objetivo para el cual le pusimos mucha energía, porque consideramos esto que decís, que también hay una cuestión activa de dar oportunidad a todos, todas y todes. Nada, dicho eso, vamos a Liso y Mari, que en representación de la SECRE nos van a contar un poco su laburo y después abrimos un poco para todos. Muchas gracias. No, ya nos habíamos presentado al principio. La presentación de PowerPoint la vamos a compartir Mari y yo. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Así que voy a pasar a la presentación. Vamos. Bueno, primero me presento rapidito, como les conté. Soy un varón trans, referente de la SECRE, de niñeces trans diversas y sus familias. Y somos un espacio chiquitito de la Federación Argentina LGBT, que es una organización muy grande, que incluye a 150 organizaciones. Y ahí somos un espacio de activistas y voluntarios que quieran acompañar a niñeces y adolescencias trans y sus familias para que podamos seguir trabajando en el contexto actual que los compañeros estuvieron contando recientemente. Así que eso, yo me presento más que nada como una activista y como una persona trans que por suerte cuando el equipo vino generando contenido para ir cambiando el contexto actual en el que estamos. Bueno, también estoy con la licenciada Mariana Ramón, así que este que presento. ¿Se escucha? Sí.
Bueno, bueno, yo ya me presenté antes, pero bueno, me presento acá ya que pusimos esto en el Power. Soy Mariana Ramón, me dicen Mari. Yo estoy trabajando en la SECRE desde agosto del 2019. Primero ingresé como psicóloga con otra psicóloga que después se incorporó, la licenciada Mariana Sichelo Fernández, participando de las reuniones, haciendo orientación familiar, orientación a niñas y adolescentes, participando también de capacitaciones y los encuentros, y desde el diciembre del 2021, junto con Mariana Sichelo Fernández, estamos haciendo la co-coordinación del área de salud mental. También está como asesor el licenciado Pablo de Cruz, y hay otra psicóloga que se llama Delfina Yolan, que también participa en todas las actividades. Arranco un poquito yo, vamos a estar hablando de varias cositas a continuación. Primero vamos a hablar un poquito del contexto y luego qué hacemos nosotros y consejitos que les podemos dar para el trato digno y para los consejos para familias y chicas. Bueno, un poquito ya estuvimos hablando del contexto actual en el que estamos, y justo lo que decía Andy es verdad, hay un montón de encuestas que muestran un poco esta cuestión de cómo las personas trans no es que aparecemos de golpe al cumplir 18 años, sino que estamos ahí desde la niñez y la adolescencia, pero que por estar en un sistema adultocentrista y cisnormativo, en el cual se niegan las identidades, recién cuando llegamos a la adultez es cuando solemos tener la posibilidad de manifestarnos por toda la expulsión y represión que han sufrido las niñeces y adolescencias, y que por suerte esto, gracias a la lucha por los derechos de las niñeces, la lucha por las compañeras trans, y sobre todo las compañeras que han hecho, cada vez hay más familias que cuando encuentran esta situación de nosotros queriendo manifestarnos ante esta sociedad que nos reprime, en vez de seguir el parámetro que se les ha enseñado, empiezan a decir, bueno, quizás deberíamos escuchar. Entonces por eso nosotros ahí es cuando surgimos como espacio también ante ese pedido de familias de poder buscar un lugar en el cual puedan recibir acompañamiento y puedan también tener un espacio de socialización y aceptación entre las chicas para poder formar vínculos sociales, ¿no? Bueno, y acá, como les venía hablando, actualmente tenemos esta situación de que hay mucha expulsión por parte del hogar, y de hecho es el primer lugar de expulsión de las personas trans, porque también es el primer lugar en el que uno se manifiesta con toda la confianza y donde se le enseña también estos valores que un poco también contaba Andy, que se le han enseñado a los padres, y que al repetirlos con las niñeces, terminan siendo barreras que excluyen y que castigan a las niñeces por expresarse de una manera distinta. Y también esta expulsión, no solamente lo vemos por parte del hogar, sino también en los centros de salud, ¿no? Esta es una pequeña estadística que sacamos de Red Flag Trans, que hace muchos informes sobre la situación actual de las personas trans de Latinoamérica y el Caribe, que está muy bueno, pero un poquito queríamos contarles esta estadística, que el 70% de las niñeces trans hemos sufrido o han sufrido violencia intrafamiliar. Otro factor más que nosotros chequeamos a la hora de acompañar a niñeces y adolescencias, además del hogar y la salud, es el tema de la educación. Porque también es importante que las escuelas respeten la ley de identidad de género y que no hagan esta violencia institucional, que es, por ejemplo, encontrarse casos de bullying y no hacer nada al respecto, porque al final al no hacer nada al respecto están legitimando esa violencia y están de acuerdo con esa represión que está sufriendo esa persona por ser parte de un grupo históricamente vulnerado. Y esto también se replica en ESIs y en contenidos educativos que sexistas y heteronormados y cisnormativos, donde se sigue replicando este tipo de mensajes. Nos ha pasado ver de una escuela en la cual las niñeces acompañaban a una niña trans de jardín. Hay un poquito de ruido ahí. De ver como una escuela de jardín, que estaba donde había una niña trans, donde se le respetaba, y al tener un contenido de cisnormativo, donde se hablaba de las corporalidades con cierto género, empezaron a tratar mal a esa compañerita trans, porque ella no estaba en ese cuaderno que les habían enseñado de cómo eran las corporalidades. Entonces también hay que ser consciente de cuál es el contenido que se da en los colegios y pensar este acompañamiento de una manera más integral.
Y otra cuestión más con las que nos enfrentamos, lamentablemente, es lo que nos sucede a las personas trans al sufrir esta discriminación. Muchas veces cuando arrancamos no tenemos la información, porque lamentablemente la carece la sociedad y la ESI, muchas veces lo que primero pensamos es que nosotros somos los culpables de sentirnos mal. Nosotros somos los que nacimos con el cuerpo equivocado, o los que no encajamos. Entonces por eso empezamos a muchas veces legitimar como a aceptar esa discriminación o a buscarle la vuelta de por qué nos lo merecemos. Ha pasado, por ejemplo, con el caso de Iván, que fue un niño trans que decidió terminar con su vida lamentablemente a los 12 años y que su hermana le acompañó al un tercer piso en España, Barcelona, y que él en la carta que dejó ponía que por ser trans él iba a tener que sufrir mucho. ¿No? Entonces, claro, el tema no es ser trans, el tema es la sociedad que sigue reprimiendo y castigándonos, y el bullying que sufren las adolescencias y niñeces a la hora de manifestarse. Entonces por ahí a veces puede suceder que acompañemos a una niñez y adolescencia en que por ahí quiere luchar por sus derechos, pero al mismo tiempo le da miedo, dice que no, que está molestando, y uno tiene que ser consciente de esa situación para poder acompañarles en el que, respetando sus tiempos, también podamos incentivarles a que luchen por su derecho a la identidad. Ese sería el contexto actual. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es lo que hace la SECRE. Mari va a empezar contándonos un poquito de esto. Bueno. ¿Estás, Mari? Sí, acá estoy. ¿Se escucha? Un poquito cortado, pero sí. Ay, bueno, nosotros ofrecemos distintos espacios que están dirigidos a las niñeces, a las adolescencias, a los familiares. También nos ponemos en contacto con docentes, con profesionales, con distintas instituciones, hacemos capacitaciones, acompañamos a las familias cuando tienen que reclamar por derechos que no son respetados para las niñas, articulando con la Defensoría y allí poder por lo menos hacer que los derechos dejen de ser vulnerados. Lo que hacemos también son actividades de distinto tipo, separadas, por ahí les familiares por un lado, les niñes, adolescentes, hay grupos de WhatsApp y grupos de familias también en distintos grupos justamente de WhatsApp. Nosotros lo que también hacemos mucho hincapié cuando tenemos las primeras reuniones de familiares que se acercan o de personas que se acercan, con el cuestionamiento acerca de cómo acompañar y cómo guiar a sus hijos o personas que conocen niñeces y adolescencias que están transicionando o que están expresando una identidad de género diferente a la asignada al nacer, es poder escuchar, empatizar, poder darles algún tipo de orientación en relación a cómo acompañar a esta niñez, y a la vez también nosotros lo que vemos con los familiares es que muchas veces no saben cómo decírselo a otros miembros de la familia u otros miembros de la red. Ellas muchas veces se sienten culpables porque han transitado por ahí otros espacios, psicólogos o médicos, que les han dicho que en realidad o bien es una etapa o bien tienen que hacer otras cosas diferentes para encauzar a esta niñez para que encaje su identidad de género con la asignada al nacer, negando todo lo que tiene que ver no solamente con la identidad de género, sino vulnerando los derechos a la identidad autopercibida. Esto realmente trae mucha confusión en les padres que tienen que poder acompañar a las niñas y ahí no saben bien cómo acompañar. Nosotros somos muy respetuosos en el sentido de, aunque la hormonización y la adecuación de género es un derecho, no es una obligación, y somos respetuosos, tenemos muchas, como respeto en relación a qué desea la familia y qué desea la niña principalmente, en relación a cuáles son los tiempos, los momentos y lo que siente como adecuado para hacer.
una de las cosas que acompañamos en la familia que también está transicionando, cuando la niña o adolescente le expresa que tiene una identidad de género diferente, la familia tiene que poder no solamente validar y acompañar esta niñez y esta adolescencia a su hija, sino también poder ellas mismas poder hacer un cambio en relación a que ya no es si era un hijo, porque así fue asignado al nacer, ahora pasa a ser hija, y ya han hablado en otras oportunidades de que cada niño y cada niña, de acuerdo a su genitalidad, trae un mundo, ¿no? Y trae unos juguetes, y trae una cierta vestimenta con la cual tiene que vestirse, porque eso es lo que la sociedad binaria indica. Y esto la familia tiene que poder hacer todo un cambio para adecuar y adaptar la nueva identidad de género expresada por su hija. Esto muchas veces da miedo porque todavía, como lo han dicho también, se viven ciertas bullying, como sufrió Iván en España, ¿no? Y donde también se encontraba la interseccionalidad, ¿no? Porque también sufría bullying por ser argentina. Entonces allí tenemos también el tema de el origen, el país de origen, también muchas veces se entrecruza la religión de la familia, como distintas como contextos, ¿no? El poder adquisitivo, el lugar en donde viven, que esto cambia y marca una diferencia. Como padres, lo que queremos es que nuestros hijos sean aceptados, no sean excluidos por la sociedad, y tenemos miedo también a los sufrimientos que puedan tener. Por eso nosotros insistimos mucho en que pueda la ESI realmente ser no binaria y normalizar. Nos ha pasado por ahí que una mamá, por ejemplo, de una niñez trans, una niña trans, nos contaba que en la escuela le decían, bueno, venga usted a explicarle al padre y a la madre, no hablaban en inclusivo, de qué significa una niñez trans, ¿no? Cuando esta mamá y esta niña, que era una niña chiquita, cuando expresó su identidad de género diferente, había sufrido golpes y violencia, ¿no? La niña de compañerites y la mamá de otros padres, ¿no? Como que la madre era quien tenía que poder explicar esto, cuando en realidad es la escuela que tiene que ir enseñando lo mismo que esperamos que se pueda hacer una ley de capacitación obligatoria sobre la ley de identidad de género, para que esto llegue a toda la sociedad, ¿no? Nos encontramos con un gran desconocimiento, muchas dudas y muchos prejuicios en relación a esto. ¿Listo? Y bueno, y entonces, bueno, y la forma en la que nosotros podemos acompañar como equipo es entonces, primeramente pensando también en los espacios de socialización de las niñeces, que es arrancando primero con el grupo familiar, que es allí donde hacemos una atención, como contaba Mari, en particular con la familia y la niñez, y dependiendo del caso a veces los separamos o los atienden juntos, y nos encargamos de hacer un espacio de ser como interlocutores entre la niñez y la familia, o el tutor, que muchas veces, debido al autocentrismo, a la niñez no se le escucha, ¿no? O se le suele achicar. Entonces, como ver cuál es la intención de la niña, qué cosas quiere manifestar, para pedir que la familia le acompañe, y siempre también respetarle, de que tampoco forzarle a hablar, sino ya sabiendo cuáles son las bases que tenemos que trabajar en cada familia que llega, un poquito contarles. Y hay también allí un espacio de orientación psicológica con el equipo de Marian, Delphi, donde también se hace un acompañamiento más a largo plazo. No es una terapia, sino como una pequeña orientación de varios encuentros, donde se sigue haciendo un proceso de qué es lo que sucede después de la entrevista, en las cuales hacemos como un pantallazo de información y también de asesoría. Y una vez ya se realiza este acompañamiento, les invitamos a formar parte de los grupos de apoyo, donde allí nos encargamos que justamente en la entrevista tengan la información para que
para que puedan sumarse y por ahí no se sorprendan de cuando hablamos de estas cuestiones de la cisnormativa y términos que por ahí pueden ser muy nuevos para familias que recién arrancan a comenzar a acompañar, ¿no? Y al mismo tiempo son espacios que nos encargamos de ver que las chicas puedan estar cómodas, que puedan socializar de la manera en la que se sientan mejor, y muchas veces terminan formándose grupitos sociales muy buenos que sirven mucho para si les cuesta poder socializar, tengan un espacio para poder hacerlo, aunque todavía estén en un proceso de transición donde haya quizá familiares que no acompañan o un colegio que todavía tiene que trabajar, ¿no? Y bueno, y también tenemos el espacio, somos un espacio donde también asesoramos y hacemos articulaciones con instituciones para asegurarnos que haya un acompañamiento mejor. Iso, discúlpame que te interrumpa, de golpe se empezó a escucharte bajito. A ver ahora, ¿se escucha mejor? ¿Está mejor ahí? Sí, ahí está bien. Donde también hacemos articulación con la Defensoría LGBT, que lamentablemente es un espacio que solamente está en la provincia de Buenos Aires, que debería estar en todo el país, y también el INADI, que son espacios que se encargan de justamente acompañar cuando una escuela no está dando la ley de identidad de género, o cómo es el proceso de conseguir una abogada de línea para el registro civil. Y bueno, también hacemos capacitaciones, que hemos estado en distintos espacios públicos y privados donde nos han convocado, y también hemos ido a dar charlas y capacitaciones en colegios. Voy a hablar un poquito más rápido porque nos estamos quedando sin tiempo. Perdón. Bueno, y acá vamos a hablar un poquito del tema del trato digno y la atención comprensiva, que tenemos varios consejitos. Mari, Perdón, contarlo? Iso, antes de que digas esta parte que están diciendo algunas personas que casi no se escucha. Yo te escucho bien, pero probablemente porque tengo los cositos de acá en la oreja, pero capaz habla un poquito más fuerte en el micrófono y capaz te escuchen mejor. Bueno, vale. Mari, ¿querés hablarlo de los tips para el equipo de salud o te gustaría que lo presente yo? No, yo lo soy. ¿Se escucha bien así? Sí, perfecto. Bien. Bueno, un poquito, estos son algunos tips de guías para equipos de salud. En principio, respetar siempre el nombre autopercibido, que puede no coincidir con el DNI, porque muchas chicas todavía no han hecho el cambio registral. Llamar a la persona por su apellido en caso de no tener seguridad si el nombre que figura es o no el autopercibido. Preguntar siempre los pronombres, ¿no? Y no dar por sentado que porque tiene cierta expresión de género, ese pronombre es el que coincidiría, ¿no? Tenemos muchos estereotipos. No prescribir tratamientos y evaluaciones psicológicas psiquiátricas a una persona porque tiene una identidad de género u orientación sexual que no es la heterosis-normalidad o lo que se considera como hetero. CIS. Abordar la atención en la salud en relación a los procesos de modificación corporal. En realidad, nosotros siempre, cuando nos preguntan, referimos a las personas a los equipos que nosotros consideramos que trabajan bien o que vayan a la obra social o la prepaga en los lugares que son respetuosos y saben de la temática. Liso, ¿querés pasar la siguiente? Bueno, esto que decíamos, ¿no? También a las familias no dar la presunción de que en realidad es una familia hetero, con padre y madre, pueden venir dos madres, dos padres o otras familiares, y visibilizar esto de las distintas conformaciones familiares también. También lo que muchas veces decimos es que, porque les padres muchas veces dicen, bueno, pero si es una niña trans, tiene que vestirse como niña trans, y si es un varón trans, tiene que portarse como varón trans, no se puede pintar las uñas, no se puede, ¿no? Es como, bueno, si son trans, niña o niño, los queremos encajar de nuevo en el estereotipo binario, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar también con la familia el respeto a la expresión de género que quieran tener y a la identidad de género que vayan sintiendo, ¿no? Y no asumir previamente que porque dice esto entonces tiene que hacer todo lo demás, ¿no? Bueno, mantener una formación activa y grupal, trabajar en el respeto
y la valoración positiva de la diversidad, y ante cualquier duda, lógicamente nosotros cuando no sabemos, decimos, miren, no sabemos, pero les podemos dar la información cuando la averigüemos, o los podemos decir en dónde pueden buscar la información. Sí, Y ¿listo? ahí, bueno, unos consejitos que también tenemos para... Fuerte, porque se escucha muy bajito. ¿Cómo? Habla fuerte porque se escucha bajito. Bueno, consejitos cuando acompañamos a niñeces trans es siempre preguntar los pronombres y nombres autopercibidos. Esto siempre, no importa quiénes seamos, siempre hay que preguntar y nunca asumir. Respetar los tiempos para hablar, porque a veces una niñez trans se manifiesta, es como, bueno, vamos a decirle a todo el barrio, o vamos a decirle a toda la familia. Es pues también ver cuál es el tiempo de manifestación de esa niñez, en qué espacios quiere comenzar a expresarse, porque por ahí uno desde toda la buena onda quiere ya contarle a la familia, porque lo manifestó en el colegio, y por ahí la niñez no lo quiere manifestar en la familia. Entonces es muy importante poder hacer el proceso siempre escuchando el deseo de esa niñez y los tiempos de esa niñez. También contar sobre la ley de identidad de género y todo lo que esta ley nos da a las personas trans, nuestros derechos, que es muy importante para conocerlos y también saber qué cosas qué cosas tenemos garantizadas, ¿no? Y bueno, esto que decíamos de siempre de tampoco querer ser la respuesta a todo y saberlo todo, ser conscientes de que tenemos nuestras limitaciones, y a veces también es importante buscar espacios de asesoría. Para poder acompañar familias, que también a veces puede ser algo complejo, sobre todo para las personas trans, porque a veces vemos que vienen con mucha ignorancia y hay que saber tratarles con paciencia, es primeramente comprender el origen sistemático de esta discriminación que las familias hacen. No es que acá estamos afrontando a villanos, sino que estamos afrontando personas que vienen de un sistema que les han enseñado una normativa y le han enseñado que deben tener ciertos miedos, por ejemplo, a las personas de la diversidad sexual, a dar desconocimiento. Entonces está bueno, comprendiendo eso, abordar la temática de, ok, esta persona, si bien está acá es porque quiere acompañar, porque quiere saber, pero por ahí es probable que venga cometiendo errores o que tenga cuestiones a trabajar. Bueno, vamos a charlar para que esa persona entienda cuál es el camino correcto para que esa niñez trans pueda manifestarse de manera plena, ¿no? Hablar de manera clara y sencilla, por ahí es un poco complejo hablar del término de género, por ahí arrancamos hablando de cis heteronormativa, primero hablar qué es cis, qué significa hetero, porque muchas veces tampoco saben muy bien qué es la orientación sexual, y ir de a paso para que la persona pueda comprender toda la teoría con la que estamos charlando. Y siempre enfatizar en este tema de, bueno, ¿por qué es importante respetar a las niñeces trans? Y hablar siempre desde el lenguaje del amor. Porque si la familia quiere acompañar a una niñez, es porque quiere que tenga un futuro pleno, que pueda ser feliz. Y a veces las familias tienen miedo de acompañar, porque dicen, no, pero la gente trans la discriminan. Entonces, por ahí lo que yo tengo que hacer es evitar que mi hija sea trans. Obviamente, esa no es la respuesta, porque al hacer eso uno se vuelve uno más del sistema que reprime a esa persona. Uno tiene que ponerse del lado de la niñez para poder acompañarla. Y consejitos para familias y chiques trans, bueno, siempre esto que decíamos, de mantenerles bien informadas sobre las leyes, derechos, estar bien informadas, y siempre reconocer los estigmas que hay en la sociedad. Y no culpabilizarnos por encajar en las expectativas culturales. O sea, si hay pantalones, si yo me quiero ir a comprar pantalones y no me quedan, porque todos los pantalones están hechos para varones cis, no es culpa de mi cuerpo, sino es culpa de toda esta sociedad que piensa que los varones tienen una cierta corporalidad o que las mujeres otra. Y siempre ir haciendo una deconstrucción constante en ese tipo de cuestiones que lamentablemente las afrontamos día a día al ver toda esta construcción sexista que hay en la sociedad. Y es siempre importante, siempre que las niñeces trans y adolescencias trans se sientan mal, volver al por qué se sientan mal, y ahí van a encontrar que todo esto viene al final por las expectativas sociales, ¿no? Muchas veces, y por los prejuicios y la discriminación que vienen de allí. Esto que decíamos, que lo más importante para cualquier hija es el apoyo, la aceptación y la validación, de poder acompañar a esa identidad, porque lo que menos necesita una niñez trans es
otra persona que les cuestione quiénes son y por qué están tomando esas decisiones. Obviamente hay que dar información, ayudarles a poder traducir sus inseguridades y malestar para poder comprenderlo mejor, como esta cuestión que algunos pensamos que tenemos un cuerpo equivocado cuando arrancamos, bueno, ¿por qué es el cuerpo equivocado? Porque la sociedad viene diciendo que los hombres y las mujeres tienen cierto cuerpo, y así ir traduciendo ese malestar que podemos llegar a tener por culpa de la cisnormativa. Y un poquito esto por ahí ya lo habíamos mencionado antes, y también para las familias algo muy importante es comprender que que las familias que quieren acompañar no son Superman, que puede ser que les cueste, que sea difícil dejar atrás todas esas expectativas que uno pudo haber tenido cuando uno elige sobre el género, y que es normal necesitar un tiempo, obviamente, a nosotros nos parece muy valioso que las familias cuando acompañan a una niñez le digan, mira, puede ser un poco difícil para mí, pero voy a hacer lo mejor que puedo para acompañarte. Y puede ser que la familia se equivoque con los pronombres, siempre que haya un proceso de crecimiento y haya ganas, y haya, no solamente ganas, se avance para poder acompañar en el proceso de transición, dejando el nombre anterior atrás y respetando los pronombres, es un avance. No se consigue de un día para el otro, y está bueno que las niñeces lo sepan, porque a veces tienen miedo de que las familias no estén acompañando. Entonces es muy importante tener una comunicación bien clara entre ambas partes, ¿no? Así que bueno, esa sería nuestra presentación. Acá les dejo un poquito nuestro Instagram y nuestro Gmail por si nos quieren dejar mensajitos. Nosotros atendemos de manera presencial y también virtual, así que si llega a haber alguna familia en alguna provincia que por ahí no haya ningún espacio de acompañamiento, le podemos también atender de manera virtual. Y me gustaría dejar ahora por el chat nuestro canal de YouTube, por si quieren chequear los videos que hicimos, que fueron parte de una capacitación virtual que hicimos durante la pandemia. Así que se los dejamos a su disposición ahora en el chat. Bueno, muchísimas gracias. Hermoso, muchas gracias a Liso y a Mariana, estuvo buenísimo. Después les vamos a mandar por correo toda esta información que están dejando las distintas personas que nos están presentando su experiencia, para que, bueno, no se vuelvan locos y locas tomando nota, les vamos a mandar la información. Bien, voy a leer algunos comentarios que fueron dejando. Bueno, hubo varios comentarios como muy felices, de felicitaciones, sobre cómo felicitando sobre el abordaje, felicitando el video de Jovi y del trabajo de Varones Trans Santa Fe. Y hay algunas preguntas, hay también algunas personas compartiendo sus experiencias y sus espacios, por si alguien está dentro de sus territorios y necesita tener la referencia. Rosana Petrelli está en el municipio de Malvinas Argentinas y también tiene un espacio de acompañamiento. Bueno, ahí se me perdieron los demás. Ahora después los voy a buscar de vuelta. Y se las vamos a mandar también por correo si los necesitan. Así ya toda la Yo quiero información sumar, está. Leti, Andy. que Fundación Foro también tiene otro espacio de acompañamiento online para familias. Bueno, que en tiempos donde los profesionales de la salud mental no damos abastos, bueno, un espacio de profesionales muy bien formados y demás. Ese espacio ahora se retoma en marzo, que es de frecuencia mensual. Bueno, es un grupo de familias que se encuentran y colegas de la salud mental que acompañan, y más allá que el encuentro sincrónico es una vez al mes, después son los grupos de WhatsApp que funcionan, y bueno, con mucha seriedad, con mucha solvencia, así que también hay Fundación Foro para Salud Mental, lo buscan, están en todas las redes. Bien, muy lindo dato, muchas gracias. Bien, María Eugenia
Gómez consultaba si, desde su óptica, ¿por qué hablan de sadres o de saternidad? Creo que es para cualquiera la pregunta. Bueno, porque estamos hablando en el lenguaje inclusivo y parte de esa traducción del lenguaje inclusivo es buscar crear, como, como transformar conceptos en algo que ya no tengan que ya no tengan un género. Si nosotros decimos padres, estamos invisibilizando la figura de la madre. Y si decimos madres, bueno, estamos invisibilizando la figura del padre. Entonces, como muchas veces en las palabras que se terminan se cambia la O o la A por una E, en este caso como la letra que determina el género de la palabra madre-padre es la letra inicial, se cambia por una X, que fue la otra palabra la otra letra que se usaba para cambiar, para poner como un término de manera unisex, ¿no? Que se usaba como antes, pero con las palabras para reemplazar la O y la A. Pero bueno, el tema es que en el habla la X no funciona para reemplazar una vocal, pero sí para reemplazar una consonante. Clarísimo, muchas gracias. Hubo quien refería que no escuchaba bien, pero bueno, creo que en general se escuchó o no. ¿Sí? María Eugenia también preguntaba el autor, esto ya lo contestó Andy en el chat, pero lo quiero decir vía oral, viste, ahí se me escapa la médica con lo del vía oral, perdón. Para que todos lo tengan registrado, preguntaba cuál era el autor del modelo de multifamilia, es Jean Malpass, Jean Malpass, que es el creador del modelo. Patri de Córdoba preguntaba para Jovi si podía pasar Agrego también ahí, Sí, Leti, dale. yo no sé si Sí. vos me habías comentado que tenían un material subido a una plataforma o algo por el estilo, cuando hablamos, o... Tenemos Porque, algunos videos sí subidos en el canal de YouTube y tenemos el curso. porque ¿Será si eso no lo que la dije? guía que Ah, ya el que recursero, tenemos, decís. En el claro, recursero del Integral, sí, es verdad. porque la guía, la nueva, ahí tenemos un artículo de Jan que es el único que está en español, que está en la guía nueva. Que no es sobre el modelo, pero es un artículo para que lo puedan leer allá. Así que es la Bueno, contribución a la guía que está a la tapa. dale, lo socializamos también. Esto que decía Andy es el recursero de la bibliografía del curso Integra, incluye algunas de las cosas que fueron, algunas de las ediciones que fueron comentando. Patri de Córdoba preguntaba para Jovi si podía pasar el número de ordenanza para buscarla y replicarla. Entiendo que está bastante Sí, ahora, solicitado el grupo por la ordenanza. sí, ahora la dejo escrita en el chat, así lo pueden ver todos. Y también puse en el chat el link del documental y las redes sociales. Bien, Ahora lo muchas busco y se gracias. la ahí. Dale, muchas gracias. La verdad es que no es poco hacer una ordenanza, porque implica una cantidad de voluntades y digamos, de personas agenciadas con una temática que no es fácil de conseguir y que la verdad es que es un enorme mérito. Digamos, a veces uno puede tener el texto más bello del mundo escrito, igual no va ni para atrás ni para adelante, así que el solo hecho de haber logrado que les acompañen y la ordenanza saliera es, digamos, un aplauso de pie. Laura pregunta, ¿cómo se hace para que los adolescentes puedan formar parte de los grupos en la Secretaría? Le parece un excelente recurso, le gustaría tenerlo para ofrecer a quienes acompaña. Ella es pediatra. Algo de esto se contestó también, pero lo abro para que se pueda conversar. Bueno, como les contamos, inicialmente hacemos una entrevista personal con la niñez, adolescencia o grupo familiar que se quiera sumar al espacio, donde vemos cómo están en las tres como partes más importantes para nosotros para chequear cómo están, que es en el hogar, en la salud y la educación. Vemos cómo podemos articular con otros espacios para que puedan acceder a los derechos, para que se les respete esa identidad, se les asesora, charlamos un poquito de qué información previa tenían,
y una vez que ya les demos un panorama de la información, ya se pueden sumar a los grupos de pares que los hacemos una vez por mes, y también a un grupo de WhatsApp donde es exclusivamente para adolescencias y hay otro exclusivamente para familias y hay uno exclusivamente para familias de infancias, porque bueno, son temáticas distintas. Y entonces ahí pueden hablar también de sus vivencias, de sus inquietudes, preguntar por información, y se van generando como grupitos en los que se acompañan mutuamente y van formándose y repasando conceptos como puede ser cómo se aplica la ley. Entonces, más o menos sería el proceso en que hacemos que las familias se vayan integrando al grupo. Muchas gracias, Liso. Bien, y la última pregunta que estaba dejada en el chat, digamos, era de Carolina: ¿cómo hacemos para solicitar una capacitación? Caro, te tengo que decir que hagas el Integra. Dicho eso, o que conversemos, porque estamos, digamos, desde Surcos estamos trabajando muy fuerte en esto, así que capaz si te podemos acompañar en lo que necesites, también podemos colaborar. Pero en este caso la pregunta de todas formas era para Liso y Mari. ¿Cómo hacemos para solicitar una capacitación? Bueno, la forma es ponerse en contacto. Liso en la última diapo puso los datos, ¿no? De Facebook y de Instagram, ¿no? Liso y un mail donde allí se pueden contactar y entonces solicitar la capacitación. Bien. Sí, toda la información que van dejando en el chat la vamos a socializar. Después Mateo les va a mandar un mail con toda la info que están dejando. Sí, la Mari. Secretaría pertenece a la Federación Argentina LGBT, que tiene una página, la FALGBT, ¿no? Entonces, si ponen FALGBT, ahí se va a desplazar donde está la Secretaría de Niñeces y Adolescencias Trans. Así les encontré yo, de hecho. Y hablé con Zulma, que está por aquí. También está el Paz de Catamarca, que cuenta que ella es parte de la SECRE acompañando a niñeces transdiversas y familias, y dejó su Instagram de la Secretaría de la sede de Catamarca. Nati, que pertenece a la agrupación MUNAI en Buenos Aires, Red de Familias de Niñeces y Adolescencias Trans, tiene un contacto permanente por el grupo de WhatsApp. Rosana, Rosana, muchas gracias, dejó el contacto de el grupo para acompañamiento a la diversidad de Malvinas Argentinas. Y Laura Nieto, que comenta que hace acompañamiento a niñeces y adolescencias trans en el Hospital Santo Yani de Cava, en el CAPS 3 de San Espeña, de 3 de febrero. Sí, dejarnos el contacto y después, si te parece, lo mandamos por si alguien necesita socializar para alguien que esté en el territorio. Eso es en relación a lo que estaba escrito en el chat. No sé si alguien tiene alguna consulta que quiera. Acá en el YouTube dice Ana Bernabé: estaría genial un recurso actual. Un recurso, no sé de qué tipo, Ana, déjamelo escrito en el chat y te lo contesto en cuanto pueda. ¿Alguien, si tiene alguna consulta que quiera hacer, puede abrir el micrófono y contarnos? No, yo decirles que el recursero, quizás te quiso pedir el recursero, no lo sé, pero el recursero de los espacios de salud con equipos de atención a niñeces trans de todo el país se actualizó el mes pasado, así que en ese recursero también de última te lo puedo pasar a vos y vos lo ponés a disponibilidad de todos. Tienen de todos los lugares del país donde están los equipos que trabajan, y bueno, en ese recursero también pueden encontrar los contactos personales de la Asociación de Varones Trans. Y después nada, veo que hay un montón de sadres de la Asociación Conectades, y Sana puso a Andy, una de las niñas trans puso que les manda un beso. No se me llegó como privado. Qué bien. Bueno, muchas gracias. Yovi, dale, pasánoslo y nosotros lo replicamos. Jael Cuadrelli también deja su contacto. Jael, acompañante terapéutica del Consultorio de Salud Sexual Integral de Santiago del Estero. Y Rosana Petrelli,
Dice que en el consultorio integral inclusivo acompañamos niñeces, adolescencias y adultos, acompañamiento para padres, espacio psicológico, proceso de organización. Bien, gratuita la atención y la medicación. Sí, esto es una de las cuestiones que encaramos y decimos varias veces a lo largo del curso, porque es un tema que tiene que quedar muy claro, tanto para quienes están de los dos lados del escritorio, digamos, tanto en educación como en salud, cuál es la normativa y qué derechos garantiza la normativa, y esto que surgió ya, pero lo resalto como para que quede claro, el acceso a la medicación no es obligatorio, tener una cierta expresión de género no es obligatoria, pero es un derecho. Si una persona solicita cierta medicación o acceso a cierta cirugía o a lo que fuera, sí tiene el Estado y las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, todos los prestadores de salud, la obligación de dar acceso a esa solicitud. Liso, dale. Y pues, sería bueno también comentar un poquito sobre eso, que es que siempre la mejor forma para acompañar a las niñas y adolescentes es primeramente al escuchar sus inquietudes y sus malestares en cuanto a la normativa, es esto de siempre dar un marco de, bueno, de la deconstrucción de qué es lo que consideramos el cuerpo de una masculinidad o una feminidad, charlar, ayudarles a que ellos pues sepan que son libres de tener la corporalidad con la que se sientan más cómodos y también hagan como un repaso de esas construcciones, y que si las niñeces, una vez ya tenido este marco informativo, siguen queriendo hacer la hormonización, tengan todo el derecho de hacerlo con toda la información que necesitan. Es totalmente importante, porque una vez uno ya como que se saca la mochila de la cis heteronorma, es mucho más claro cómo quiere manifestar su género, ¿no? Por ejemplo, yo por ahí arranqué en un principio queriendo hormonizarme y queriéndome operarme, hacerme todo, y cuando un poquito me empecé a dar cuenta, bueno, me informé sobre la temática, fue cuando decidí no hormonizarme ni operarme personalmente, pero es muy importante siempre pensar que la diversidad es un abanico y que todas las personas podemos manifestar nuestra identidad como masculinidad o feminidad trans o ser no binaria de un montón de maneras posibles, y es importante que las personas que precisen manifestar su identidad accediendo a la hormonización y las operaciones lo pueden hacer de manera segura, gratuita y con acompañamiento médico. Porque muchas veces por ahí cuando a una niñez trans se le niega esto, no solamente es un dolor terrible para esa persona que se le niega la expresión de su género, sino que también puede llegar a pasar que quieran manifestarse de todas maneras y busquen métodos clandestinos para acceder a esa expresión. Entonces es muy importante que si lo va a hacer, siempre lo haga con acompañamiento médico y nosotros lo podemos acompañado de la mejor manera posible siempre. Que ese es el comentario que quería dejar. Sí, que no es un detalle menor. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale, Leonor. Acá primero leí de Mariana que puso comunidad LGBT y también salió una defensoría LGBT, que no sé qué significa, pero ahorita que terminó de hablar Lisandro, tenía una FA delante de LGBT. ¿Qué significan esas iniciales? Sí, bueno, las iniciales, FALGBT quiere decir Federación Argentina, la L es lesbiana, gays, bisexuales y trans, ¿no? Y esa perfecto. La asociación, la Federación Argentina LGBT. Sí. Perfecto, gracias. De nada. Y la secretaría tiene acortado una trans, que es niñeces y adolescencias trans, diversas y sus familias. Claro. Muy largo. No, te recopen a trans. O sea, todos y todas sabemos que en este mundo en el que vivimos hay que tener nombres cortitos y replicables. Es así. Si no, la gente no lo dice. Bien, muchas gracias, Leonor, por tu consulta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Tenemos unos minutitos más.
Acá Laura dejó sus datos para el contacto de WhatsApp de niñeces y adolescencias, el mail y el WhatsApp de niñeces y adolescencias de Diversidad del Santo Ayani. Así que después también lo pasamos por el mail. Bueno, yo no tengo ningún problema con tolerar los silencios, pero si nadie tiene ninguna consulta, no sé si alguien de los panelistas quiere hacer algún comentario de cierre, y si no, estamos. Fuimos muy claros, muy claros. Claro, sí, estuvo muy... Rosana, si estás hablando no te escucho, ¿eh? ¿Puedo hacer un comentario? A ver, ¿quién quería hacer un comentario? ¿No? Yo, no sé si se me escucha. Se te escucha, Sí. sí. Bueno, mi nombre es Matías, yo me gradué como psicólogo y ahora soy docente también en la Universidad de Rosario. Cotidianamente en mis prácticas, tanto en consultorio particular como en docencia, me encuentro que la apuesta en realidad es a desaprender lo que fui aprendiendo a lo largo de mi formación como profesional de la salud mental y demás, porque entiendo que todas nuestras prácticas, o al menos la gran mayoría, están muy atravesadas por lo que es el cisexismo. Creo que tuvimos una formación tan cisexual que de pronto hay muchas cosas que tenemos que poder desaprender. Digo, muchas veces cuando participo de espacios de formación como para obtener herramientas, me queda como un sabor amargo de decir, bueno, estamos pensando en lo trans como una especialidad. Digo, porque cuando participé en efectores y demás, me ha pasado de, bueno, llegó una persona trans, te toca, Matías, ¿no? Y digo, deberíamos todos poder alojar a una persona trans, poder escuchar, poder acompañar. Entonces es como que creo que, digamos, el mejor aprendizaje en estos casos es desaprender todo lo que aprendimos. Digo, en la facultad nos presentaban a las personas trans como psicosis o como perversiones o como cuestiones ligadas a la familia nuclear más freudianas, que bueno, son contenidos que se cuestionan, pero que en la actualidad se siguen transmitiendo. Y una cosita que me pareció muy importante que transmitió Lisandro, que yo también me vengo preguntando, es cómo separar la identidad de la corporalidad, o de lo que nosotros escaneamos, ¿no? Esa cuestión es como un escáner de género, porque de alguna forma me parece que también estamos empujando a las personas a llevar su corporalidad a un binarismo. Me pasaba de escuchar a un amigo que él dice, ahora asumido como un varón trans, habiendo hecho la transición y demás, me decía que en su momento no se encontraba cómodo con ninguna de las dos propuestas que había, tipo sea una mujer o un varón, pero que sentía que la gente, de alguna forma, al nombrarlo, lo empujaba a intervenir su cuerpo para llevar su cuerpo a una masculinidad más hegemónica o que se lea socialmente como un varón para que dejen de nombrarlo como una mujer. Entonces me parece fundamental eso, ¿no? De separar quizás la identidad de lo que nosotros vemos en el cuerpo o lo que podemos llegar a decodificar de eso. Sí, Matías, la verdad es así tal cual. El concepto del cisexismo viene muy desde el activismo y la mayoría de las personas cis no lo conocen. Pero la realidad es que, bueno, nuestro curso en particular gira alrededor de ese concepto porque es esto, es en realidad entender que hay que hacer un esfuerzo activo para anular esas lecturas constantes en pos de respetar a todas las personas, ¿no? Sí, Lizo, dale. Yo quería comentar que, bueno, también es una cuestión para charlar, ¿no? Porque, o sea, para mí las personas trans deberían tener la posibilidad de manifestarse como ellos
quieran, como nosotros los citamos, ya sea que pasen por organización u operaciones o no, porque si no es como, claro, si no es como que nos aplican mucho más la regla a nosotros, bueno, no deberían hormonizarse y no deberían operarse, pero porque si no están repitiendo las normas. Pero entonces todas las mujeres feministas deberían dejar de verse de manera femenina para poder romper el género. O sea, es cuestión de que cada persona lo manifieste como lo sienta y que pueda ser algo más libre, de no decir, bueno, vos que querés deconstruir el género, entonces tenés que deconstruirlo al 100%, de vestirte ahora con ropa solamente gris, holgada, y dejarte el pelo con un peinado unisex. O sea, depende de cada persona y de cómo se quiera manifestar. Para mí, yo lo veo más por ese lado. Y es al final respetar la diversidad de formas en las que uno puede manifestar su género. Y sí me parece igual muy importante, como dijiste, Matías, de que actualmente la medicina está súper sexista. Por ejemplo, me acuerdo que una vez me fui a hacer un análisis de sangre, por suerte hace unos años ya eso ya no está, y decía cómo era la sangre de una mujer, cómo era la sangre de un hombre. Como, entonces, ¿dónde veo yo? ¿Qué tipo de sangre tengo? Entonces, está bueno eso, que podamos gradualmente ir reconstruyendo eso de la medicina y también los libros, porque al final es eso, la mirada que nosotros tenemos de la ciencia actualmente viene de algo que un chabón con una cierta mirada de cultural sobre los cuerpos escribió cómo pensaba que eran las cosas, y por eso cuando tengo una consulta ginecológica y quiero googlear algo, me sale las mujeres embarazadas, el cuerpo de la mujer. Bueno, pero bueno, son cuestiones que a trabajar en la medicina y en toda la sociedad. Perdón, hola. Sí, dale, Rosana. Mira, yo pienso que todo parte del respeto hacia el otro. Es el respeto hacia el otro. La construcción del otro, yo soy trabajadora social, entonces me pasa como que los términos se me... la construcción del otro desde el otro, respetar a esa persona que tenemos delante. La verdad que nosotros en el consultorio inclusivo, sobre todo con los niños y adolescentes, la tienen tan clara, pero tan clara. Acompañamos ese proceso, porque es todo un proceso, y esto de diferenciar la intervención con los padres también, porque es un proceso de los padres, y todos los padres que vienen al consultorio, la verdad que lo hacen desde la intención de seguir acompañando a sus hijos, desde el amor, desde la ignorancia, y quieren no lastimar a ese hijo por esa construcción que tienen ellos de que sea nena o nene, de que no haya otra diversidad, ellos están construidos. Entonces se tienen que empezar a deconstruir. El taller para padres a nosotros nos dio, la verdad, resultados maravillosos con los padres, con los padres, con los mapadres, porque la verdad el vínculo que se creó entre ellos, entre los propios padres, ¿sí? Para apoyarse unos a los otros, para acompañarse entre ellos, o sea, la verdad que fue una experiencia magnífica que este año volvemos a repetir, no solamente con padres del municipio, o sea, con los padres, mapadres del municipio, sino que también lo hacemos con los municipios aledaños, porque la diversidad y no hay en todos lados. Están las oficinas, pero no con una intención clara de acompañar, no solo porque la ley está y hay que hacerla, y hay que ponerla. No todas las áreas municipales tienen lo que Malvinas crea en Buenos Aires, al menos en nuestro distrito. Entonces vienen de José Cepaz, de San Miguel, de Tigre, de todos los municipios aledaños, y los recibimos, la verdad, con el mayor de los respetos a todos. Y parte de eso, del respeto al otro. No hay otra cosa. Es que suena re básico, pero bueno, hay que decirlo igual. Aparte de construir un montón de conceptos, saber qué es familia.
cuál es el concepto de familia que hoy tenemos que tener en cuenta. O sea, los chicos en general tampoco se encuadran en nada. La tienen tan clara que ellos no se encuadran en nada, no soy esto, me llamo tal, y no se encuadran en varones trans, mujeres trans, algunos en no binaria, la gran mayoría en este momento, al menos de los que a nosotros nos llegan, y no se encuadran, ellos no se encasillan en nada. O sea, están tan avanzados, están creo que 5 pasos más adelante de todos. Sí, la Sus realidad derechos, es que, digamos, perdón, te interrumpí, Rosana, pero en realidad, como para decir una cosita de cierre nomás, la verdad de la verdad es que la necesidad de etiquetar no es de cada persona, en general es de otro. Entonces, si una persona te dice que se siente más cómoda con un pronombre, hay que respetarlo. Si esa persona no te aclara, bueno, hay que hacer un esfuerzo para es que hacemos no lo mismo, o sea, etiquetar, básicamente. Vamos a los colegios, cuando nos dicen algo, vamos a los colegios. Ahora estamos proyectando la capacitación en todo el sector de salud de Malvinas, todas las salas, los hospitales, todo el sector de salud. A las escuelas vamos continuamente, si hay algún problema, vamos a la escuela y les enseñamos o les decimos, acá es esto, la ley, y les marcamos como la normativa como para que sean incluidos y sean también integrados. ¿Puedo decir algo? Un segundito. Dale, Belén. No quiero ser optiva, pero estamos en No es un momentos segundo, finales. yo soy docente y demás, pero soy mamá de un varón trans, de Dante, y quería agradecerles, nada más. Porque más allá de que hay que aprender, desaprender las leyes, un montón de cosas, y cosas que por ahí dicen que son como ideales, pero falta un camino. Pero que haya estos espacios, para mí como mamá, no puedo explicarlo, ni tengo las palabras para agradecer nada más. Y a Giovi le mando un abrazo fuerte. Gracias. Si Dante nos está escuchando, le mandamos un beso. Gracias, Belén. Otro abrazo fuerte para vos. Y nada, yo con eso retomar un poco lo que había dicho, de que yo entiendo que para muchos padres, muchas madres, muchos padres es dificilísimo acompañar por ese sentimiento interno de cada uno de sentir que quizás se están equivocando, pero desde mi perspectiva, siendo un varón trans, yo siempre voy a sostener que estar acá ya es mucho, que te interese escuchar una charla de esta persona que quizás no conoces, creo que todo es un montón y que siempre hay que entender que, bueno, imaginen que hay personas que no tuvimos a nuestra familia ni a nadie que se haya interesado en saber ni siquiera qué significa la palabra trans. Entonces, cuando todo pesa demasiado y cuando están todas esas dudas que incomodan, solamente recordarles siempre que lo están haciendo bien. No tengo nada más para decir. Cerremos aquí. Gracias, Jovi. Gracias a todos y todas y todes por acompañarnos hoy. Este fue el último encuentro. Quienes se hayan perdido los encuentros anteriores y quieran verlos, los pueden ver en el canal de YouTube, que Mateo le va a pasar el link en el mail de cierre. Recordarles a quienes se hayan interesado o quienes necesiten un certificado para presentar en sus espacios, tienen que solicitárselo a Teo por mail con el número de DNI. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este trayecto. Muchas gracias a Andy, Gio, Liso y Mari por contarnos sus experiencias. La verdad es que es maravilloso escucharles y, bueno, darles el micrófono y que nos cuenten un poco cómo van y lo que hacen. Y por nuestra parte, muchas gracias a todos, todas y todos, que tengan una hermosísima semana. Estamos a disposición, lo que sea que necesiten nos escriben. Y ¿cuál es el mail para pedir el certificado? De donde te escribió Mateo para mandarte este link, ¿no? Déjalo, Teo, igual, ¿no? Ahí va. Muchas gracias a todos, todas y todas por acompañarnos, que tengan una hermosa semana y les mandamos un beso enorme.
Y besos a los chiquites, si les hay en esta sala. Igualmente, hasta muchas luego. gracias a todos. Gracias, Inés. Gracias a vos, Leticia, gracias por todo. No, por favor, gracias, Zulma, por acompañarnos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Ahí dejó Mateo el mail.